A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un joven que quiso ser escritor. Su padre le apoyó y le consiguió una bohardilla para su vida artística y solitaria. Pero al poco tiempo, el joven fracasó estrepitosamente y tuvo que volver a casa. Ese pichón vacilante de escritor se llamaba Honorato de Balzac y, ansioso por conseguir dinero, dedicó su naciente talento a escribir novelas de estilo truculento, de gran demanda por el público y con una lamentable calidad. Por física y artística vergüenza, Balzac firmaba con seudónimo aquellas novelitas y novelones de tercera categoría. Después vinieron los amores y más amores. El éxito económico seguido de estruendosos fracasos que convirtieron a Balzac no solo en el autor más leído de Francia, sino en el más perseguido en toda Europa por sus acreedores. Inclusive en algunas de sus casas, Balzac había construido un túnel de escape en la sala y lo disimulaba con un tapete para utilizar aquella ruta de emergencia en caso de algún acreedor irritado. Pero en medio de tantas penurias y tensiones, Balzac se convirtió en un vigoroso novelista, renovador de la novela moderna. En sus páginas estamos nosotros, los humanos, con nuestra ambición y con el amor, con la sed de dominio y los intereses creados. Y con nuestros mezquinos apetitos, o con nuestras sublimes grandezas, con sueños y dolores, con un realismo que nos permite reconocernos. Balzac, el pensador y novelista, el que decía que las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan las moscas grandes y quedan atrapadas las pequeñas. Y que sobre el amor y la felicidad afirmaba: uno puede amar sin ser feliz y ser feliz sin amar, pero amar y ser feliz es algo prodigioso. Honorato de Balzac, referente de la literatura francesa y universal, estaba naciendo un día como hoy, 20 de mayo de 1799. Feliz cumpleaños, señor Balzac, y ojalá, más allá del silencio, siga llenando páginas para describir y conocer lo que más le apasionó, el alma del ser humano. Despiértese bien informado. Titulares. Los niños continúan ingresando a cuidados intensivos por COVID-19. Número de nacimientos se redujo en Ecuador. 11.000 maestros jubilados quedarían pendientes de recibir el incentivo jubilar. Asociación de Médicos de Japón pide que no se realicen los Juegos Olímpicos. Nuevo circuito traslada pasajeros desde Quitumbe hasta la estación Río Coca sin hacer transbordos en La Marín. En tributación de hoy, hablaremos de renta de personas naturales. En el segmento de opinión, por 2 votos nos salvamos. Ya basta de violentarnos y presidente Lasso reaccionó a tiempo. Los editoriales serán de León Roldós, Solo una soga, Patricio Aro, Sin indulto y sin comisión de la verdad, Vicente Albornoz, Las defunciones en exceso, y Hernán Pérez Luz, En 8 días. Noticias del día con Carla Sánchez. Niños continúan ingresando a cuidados intensivos por COVID-19. En lo que va del año, 44 niños entre 0 a 9 años estuvieron en la unidad de cuidados intensivos UCI debido al virus. En Ecuador, las cifras de hospitalizaciones de menores de 0 a 19 años se han duplicado. Solo en el hospital del IES Quito Sur se atendía por emergencia un promedio diario de 30 menores.
Actualmente son 60. Los datos del Ministerio de Salud también demuestran un incremento de 1.258 menores que han sido hospitalizados a causa de la COVID-19 en lo que va del año, mientras que en el 2020 fueron 1.748 infantes. Es decir, que en 2020 hubo un promedio de 145 casos por mes que requieren hospitalización. En 2021 subió a 252. Número de nacimientos se redujo en Ecuador. Según los datos del Ministerio de Salud, los nacimientos registrados en 2020 se redujeron en 43,2% con relación a 2019, cuando hubo 285.827, una cifra que llama la atención de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología. Su vicepresidente, Germán Cisneros, dice que la tasa de natalidad en los países de la región siempre tiende a incrementarse, y más aún cuando el acceso al uso de preservativos masculinos y femeninos fue irregular en 2020 por la llegada del COVID-19, añade Cisneros. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública sostiene que la disminución de los nacimientos no es nueva y se ha mantenido durante los últimos años. Por ejemplo, entre 2018 y 2019 se reportó una reducción del 2,77%. En este periodo, el número de nacimientos pasó de 293.980 a 285.827. 11.000 maestros jubilados quedarían pendientes de recibir el incentivo jubilar. 11.000 maestros pasivos no recibirían el pago del incentivo jubilar una vez que el gobierno de Lenín Moreno termine su gestión el próximo lunes 24 de mayo. Cecilia Paredes, presidenta de la Coordinación Nacional de Maestros Jubilados del Ecuador, explicó que el incentivo jubilar es un bono de reconocimiento al trabajo realizado en el sector público que los docentes no lo tenían hasta antes del 2008. Está calculado, agregó, que de acuerdo con el año de jubilación, con los años de trabajo, difiere año a año. Estimó que actualmente asciende a $53.100. La dirigente agregó que esta semana se haría un pago de unos $100 millones, con lo que cumpliría únicamente con el 50% del acuerdo con el Ejecutivo. Si se cumple con este ofrecimiento, estimó que se cancelarán unos 2.000 docentes y aún 11.000 profesores estarán pendientes del pago. Asociación de Médicos de Japón pide que no se realicen los Juegos Olímpicos. La Asociación Japonesa de Médicos pidió la anulación de los Juegos Olímpicos de Tokio, que pueden agravar la situación sanitaria ya precaria en el país, actualmente afectado por una cuarta ola de infecciones al coronavirus. Pensamos que anular un evento que tiene el potencial de incrementar el número de infecciones y de muertes es una buena decisión, declaró en un comunicado de prensa esta asociación, que agrupa a casi 6.000 practicantes, según su sitio de internet. La semana pasada, el Sindicato de Médicos Hospitalarios Niponeses ya había estimado imposible organizar los Juegos Olímpicos en Nippon con un total de seguridad en un momento en el que la gente en el mundo entero lucha contra el coronavirus, agregaron. Relativamente han afectado la pandemia en comparación con otros países, con unas 11.500 muertes oficialmente contabilizadas a principios del 2020. Japón sufre, sin embargo, un recrudecimiento de los casos de COVID-19, lo que forzó la semana pasada a las autoridades a ampliar el estado de emergencia impuesto en la parte del país de Nippon hasta el 31 de mayo. Nuevo circuito traslada pasajeros desde Quitumbe hasta la estación Río Coca sin hacer transbordos en la Marín. La empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros implementó el circuito E2, que va desde la estación Quitumbe Sur hasta la Río Coca en el norte, con la finalidad de controlar la demanda de usuarios en el playón de la Marín. El circuito funciona de lunes a viernes desde las 5:30 hasta las 8 horas. Opera con más unidades en cada corredor del sistema integrado de transporte municipal y así se solventa la demanda de usuarios en las horas pico de la mañana. La finalidad es evitar aglomeraciones, ya que los usuarios ahora cruzan directamente de sur a norte sin hacer transbordo en el playón de la Marín. Tributación de hoy con Cristina Trujillo.
Soy Cristina Trujillo en su noticiero de Telesucesos de su programa Tributación de hoy. Voy a hablar de las principales rentas de las personas naturales. Las personas naturales tenemos ingresos por las rentas del trabajo y del capital. Voy a comenzar hablando de las rentas de las personas naturales, principalmente enfocándome de las rentas, en este caso del trabajo. Las personas naturales somos aquellas que generamos ingresos de fuente ecuatoriana gravados por el impuesto a la renta. Esto quiere decir que tenemos que pagarle al Estado ecuatoriano un impuesto que puede estar sujeto por diferentes tipos de regímenes impositivos. Un régimen general grabado con una tarifa progresiva de impuesto a la renta que puede ir del 0 al 35%, o también por regímenes particulares como por ejemplo el caso de las microempresas, que van directamente al ingreso con una tarifa fija como es del 2%. En el caso de las personas naturales en relación de dependencia, el impuesto a la renta se basa en una tarifa progresiva del 0 al 35%. Me han preguntado qué tipo de costos y gastos se pueden imputar. Las personas naturales en relación de dependencia son aquellas que tenemos un contrato individual de trabajo y nuestras obligaciones se encuentran reguladas por el Código del Trabajo. La base imponible en el caso de las personas naturales en relación de dependencia, de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se encuentra estipulada por los ingresos gravados de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno, menos el IES personal, que es un gasto deducible que nosotros pagamos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que es descontado de nuestro rol de pagos, menos nuestros gastos personales, de acuerdo al artículo 10, numeral 16 y 34 del reglamento fiscal. Lógicamente, si tenemos ingresos netos menores a los $100,000 de los Estados Unidos. Los empleados en relación de dependencia tenemos rentas del trabajo. Otro ingreso o otro tipo de renta que tenemos las personas naturales somos los profesionales independientes, que también es una renta del trabajo que se encuentra bajo el grupo de la ocupación liberal. ¿Quiénes somos los profesionales independientes? Los profesionales independientes son los que tenemos un título profesional avalizado por la autoridad correspondiente. En este caso, es la autoridad que tiene o que se encuentra, en este caso, por la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Cuál es la base imponible que tenemos los profesionales independientes? Son los ingresos relacionados a este título profesional, como por ejemplo el caso de los abogados. Me decían qué costos y gastos nos podemos deducir. Aquellos costos y gastos directos relacionados a nuestro título profesional, y si podemos deducirnos gastos personales, sí, siempre y cuando nuestro ingreso neto, ¿sí?, no supere los $100,000 de los Estados Unidos. Acuérdese, por favor, que esto es una reforma importantísima que nos trajo la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria en el tema de la deducción de gastos personales. También me preguntaban si los profesionales podríamos ser parte del régimen de las microempresas, y la respuesta es no. Los profesionales nos encontramos dentro de las limitaciones para pertenecer al régimen de las microempresas. Los profesionales somos una renta del trabajo que vamos a tributar dentro del régimen general, es decir, que vamos a tener una tarifa progresiva que vamos a hacer del 0 al 35% de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Régimen
de la ley del régimen tributario. Adicionalmente, me preguntaban si las personas naturales que tenemos ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles, qué tipo de impuesto a la renta pagamos, y pues tenemos un régimen general. Es un régimen que va del 0 al 35%. También me decían que qué tipo de costos y gastos nos podemos imputar. Si usted está obligado a llevar contabilidad, pues en base a la contabilidad pagará sus impuestos, y si no está obligado a llevar contabilidad, los costos y gastos que se encuentren determinados en el artículo 32 del reglamento fiscal, como por ejemplo en el caso de personas naturales que tenemos rentas del capital en bienes, en este caso por la renta de arrendamientos, como por ejemplo la depreciación basada en lo que es el valor del avalúo catastral, el mantenimiento que no supere el 1% del avalúo catastral, el pago del impuesto predial, adicionalmente la prima de seguros, adicionalmente pues el caso de que usted haya hecho pues mejoras, construcciones, el tema del financiamiento en instituciones legalmente autorizadas para el endeudamiento en este tipo pues de costos para la vivienda. Estos son algunos de los casos de los tipos de rentas que tenemos las personas naturales. Recuerde que las personas naturales somos sujetos pasivos de impuesto a la renta. En el régimen impositivo que usted se encuentre, su obligación es determinar correctamente su base imponible, determinar correctamente su impuesto a la renta y pagar de manera adecuada su impuesto a la renta. Evitar sanciones en el ámbito tributario es lo importante. El impuesto a la renta es una obligación que debemos cumplir en nuestro país en base al marco regulatorio vigente para cada uno de nosotros como personas naturales en nuestro querido país. Soy Cristina Trujillo y obviamente en su noticiero de Telesucesos de su programa Tributación de Hoy. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Cordiales saludos. El correísmo, con la ayuda de los socialcristianos, estuvo a escasos 2 votos de recuperar el poder desde la Asamblea Nacional. El 11 de abril del 2021, los ecuatorianos nos pronunciamos claramente en las urnas a favor del mantenimiento de un sistema democrático, a favor de las libertades, a favor de un camino que nos conduzca al mejoramiento de las condiciones de vida de un país sumido en una profunda crisis. En las últimas elecciones, el Ecuador estuvo muy cerca del abismo, representado por una propuesta demagógica, irresponsable y populista que tenía como objetivo medular la recuperación de impunidad. El triunfo de Guillermo Lasso Mendoza representó, sin lugar a dudas, la determinación de la mayoría de los ecuatorianos de voltear definitivamente las oscuras páginas de ese correato atrabiliario, prepotente, cínico y amoral que gobernó el Ecuador por 10 largos años, causando a la patria graves destrozos en su economía, en su institucionalidad democrática, en su desarrollo,
en sus bases de sustentación moral. El candidato Guillermo Lasso recogió en la elección de primera vuelta, junto a su aliado el Partido Social Cristiano, una adhesión cercana al 20%. Más, en la segunda vuelta electoral, los ecuatorianos de distintas tendencias ideológicas votamos en forma clara y contundente en contra de la grave amenaza correísta que, inequívocamente, conduciría al Ecuador a su venezualización y segura desdolarización, pasando, claro está, por la supresión de las libertades fundamentales. Luego del resultado de la segunda vuelta, el Ecuador respiró con verdadera satisfacción aires de libertad, mas esa agradable sensación de alivio tuvo una nueva y grave amenaza cuando se hizo pública una impresentable operación política entre el Partido Social Cristiano de Jaime Nebot y la agrupación del presidente electo Creo, quienes, desfigurando el discurso del país del encuentro, pretendieron desconocer el claro mandato expresado en las urnas en la segunda vuelta, borrando de su memoria la larga lista de atropellos, abusos y graves delitos cometidos por el gobierno populista y dictatorial de Correa Delgado. Tras conocer sobre esas andanzas propias de la vieja y desgastada política y de la tronchi del reparto de canonjías, la sociedad civil ecuatoriana reaccionó con verdadera indignación y furia, recordándole al presidente electo que la votación que le dio el triunfo no fue únicamente social cristiana, ni mucho menos y peor, correísta, y que su triunfo fue consolidado con el aporte patriótico de cientos de miles de votos que fueron sumándose en claro repudio a un autoritarismo corrupto y cínico, representado por una banda delictiva que casi despeña al país. Desde varios sectores ciudadanos se encendieron todas las alarmas, denunciando los peligros de un pacto con olor a alcantarilla, que fundamentalmente buscaba reconstruir impunidad, apoderándose de la función legislativa, de los organismos de control, así como de los aparatos de justicia y fiscalía. Finalmente, el presidente electo Guillermo Lasso Mendoza volvió a levantar con dignidad el tricolor nacional, atendiendo el clamor democrático de su pueblo, procediendo a desarticular, a desmontar el referido pacto de la impunidad, abriendo camino para la consolidación de un entendimiento democrático con las bancadas de Pachacútec, Izquierda Democrática, Independientes y Creo, operación política que permitió la designación de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional en las personas de Guadalupe Llori como presidenta y Virgilio Saquicela junto a Bella Jiménez como sus vicepresidentes. La oportuna intervención del presidente Guillermo Lasso permitió un nuevo alivio al pueblo ecuatoriano que, adquiriendo mayor confianza en el flamante mandatario, pudo constatar el triunfo de la sensatez, así como la clara derrota de la impunidad y el cinismo. Opinión. Ya basta de violentarnos. El domingo pasado fuimos testigos una vez más de un lamentable episodio de violencia machista en nuestro país. Solo entre enero y marzo del presente año se han registrado 23 femicidios y las autoridades han dado protección a más de 1,000 mujeres víctimas de violencia machista. Parecerá que las campañas de activistas por los derechos de las mujeres, la difusión de información respecto a la prevención y la erradicación de la violencia contra la mujer, incluso la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, publicada en el año 2018,
son suficientes para atacar este grave problema, pero no lo son. Y es vergonzoso, aun cuando son funcionarios públicos los que violentan contra las mujeres, a pesar de ser los encargados de velar por nuestros derechos. Esto, en cualquier país con un mínimo respeto a la institucionalidad, habría generado que de manera inmediata el funcionario renuncie a su cargo y que las instituciones inicien con las respectivas investigaciones en el marco de sus competencias. Pero al parecer este no es el caso en el que está involucrado el defensor del pueblo, Freddy Carrión. A todo esto hay que resaltar que los involucrados en esta actitud violenta contra una mujer se encontraban también infringiendo el toque de queda establecido para todos los ecuatorianos. ¿Cómo es posible que existan autoridades que, valiéndose de su rango, no les importe respetar las normas? ¿Cómo podemos exigirle a los ciudadanos el respeto a la ley si son sus autoridades las primeras en infringirlas? Para algunas de ellas parece que la norma es letra muerta, a pesar de que ellos deben ser los primeros en respetar de manera irrestricta la ley. Sin duda alguna, lo sucedido este fin de semana con el defensor del pueblo vuelve a poner sobre el tapete un problema estructural que tiene nuestra sociedad, que es el machismo, mismo que se traduce en violencia y se reproduce en todos los ámbitos de la vida de las mujeres. No escatima edad, ni nivel educativo o clase socioeconómica. ¿Hasta cuándo tendremos que escuchar lo mismo? Al parecer no son suficientes los datos que vemos cada mes, que nos muestran a través de los medios de comunicación o las redes sociales, donde se solicita ayuda para buscar una amiga, una hermana, una prima o pareja. Si respetamos la ley, no sirve de nada ni aumentar las penas a quienes las infringen, ni llenarnos de leyes para transformar el país. Y menos nos sirven para las mujeres, porque no podemos sentirnos seguras en las calles, en los lugares de trabajo y hasta en nuestros círculos más cercanos. Si queremos que las mujeres puedan ser verdaderamente libres, empecemos por hacerlas sentir seguras, para que vivan sin miedo, y porque vivas, nos queremos. Opinión. Señoras y señores, la Asamblea Nacional eligió sus dignidades, presidenta de la Asamblea, doña Guadalupe Llori, del movimiento Pachacuti. Mire usted lo que es la vida: perseguida, destituida, encarcelada por el expresidente Correa. Pero ¿por qué traigo a colación esto? La cantidad de epítetos contra esta señora, quien fue prefecta de Orellana y hoy es asambleísta y presida la Asamblea Nacional, eran casi el pan de cada día en las sabatinas del expresidente. La señora Guadalupe Llori llega a ser presidenta de la Asamblea con los votos de su partido, de un grupo de independientes, de Izquierda Democrática y del partido del movimiento Creo. El movimiento Creo, que es el movimiento al que pertenece el señor Guillermo Lasso, presidente electo del Ecuador. La otra opción fue el señor Henry Kronfle. El señor Henry Kronfle partía de la premisa que tenía los votos del gobierno más los independientes. Es decir, ese era el grupo que daba el punto de partida a su opción de presidir la Asamblea. ¿Y con quiénes más se aliaba? Con el movimiento UNES del expresidente Correa. Bueno, siendo un tema legislativo, entre estos parlamentarios puede darse, pero de pronto, la señora Pierina Correa, hermana del señor Rafael Correa, además la señora tenía que presidir la sesión inaugural, porque así lo manda la Constitución, como la legisladora más votada, hablaba de que se ha llegado a un acuerdo de establecer o formar o conformar o como se llame la Comisión de la Verdad. Pero no era la Comisión de la Verdad para los temas
que muchos ecuatorianos hasta aceptarían, el tema de las personas asesinadas, Valdivieso, el general Gabela, etc. No, era la Comisión de la Verdad, decía doña Pierina Correa, que revise los fallos de las sentencias que los jueces dictaron y que los fiscales investigaron y acusaron. A ver, ¿quién les dijo que eso era posible? Yo sí realmente quisiera saber, pero escuchándolo a Henry Kronfle, ¿estaba él de acuerdo con que se revisen las sentencias más allá? Que en una entrevista con un periodista dijo que si es que es necesario ir al inicio de un juicio político, la fiscal no habría problema si es que amerita, pero lo dijo. Pero claro, todos los correístas decían, nosotros vamos a esta mayoría con la lista 6 a cambio de que nos hagan la Comisión de la Verdad. Y claro, varias interpretaciones y lecturas a eso. La Comisión de la Verdad no podía, por más que haga el ajetreo que se proponga, muy difícil conseguirlo a no ser que se produzca una revuelta para que puedan pescar a río revuelto, valga la redundancia. Tal vez, pero no lo veíamos posible. Pero sí, pues ante el mundo exterior, en Europa, en Estados Unidos, en los países de América, miren lo que resolvió la Comisión del Ecuador, la Comisión de la Verdad del Ecuador. Mi hermano es un perseguido y surte sus efectos porque además tienen voceros que multiplican vocerías, ¿no? Y claro, ese es un objetivo en principio. Se produjo lo que ya todos sabemos. Perdió el señor Kronfle. No votó el bloque de gobierno de los 12 legisladores. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La Asamblea tiene poco que perder respecto al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene más que perder, por supuesto, pues. Por supuesto. Y no debería perder nada. No debería perder un punto de popularidad porcentual. Porque necesitamos un ejecutivo que tenga la legitimidad y toda la fuerza para salir de esta crisis que vivimos, por la pandemia, por la crisis económica, etcétera, etcétera. Entonces, con legítimo derecho, el presidente Lasso dijo, a ver un momentito, a ver, yo apoyo a Henry Kronfle, estoy solo pensando, además por lo que cuentan ellos mismos, ¿no? Yo apoyo a Henry Kronfle. Y cuando se entera que el apoyo a él estaba condicionado a su vez el apoyo de UNES, de la Comisión de la Verdad, para revisar las sentencias de Correa, no, se encendieron las alarmas. No había corrillo parlamentario en las calles, en los medios de comunicación, en las redes sociales, era una avalancha. ¿Y cómo así, pues, un presidente de la República debe correrse el riesgo de comenzar con un problema como estos? Pues no. Así que esa decisión es no comprensible. Era de su obligación evitarlo, de su obligación. Pero yo quiero referirme a un tema puntual. ¿Quién buscó a quién? ¿Quién buscó a quién? UNES buscó al Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano buscó a los de UNES. ¿Quién buscó a quién? Porque hay que tomar en cuenta un asunto. La izquierda democrática y Pachacuti habían hecho un acuerdo y también necesitaban los votos de UNES. Pero los votos de UNES, la gente de UNES confiaba para su Comisión de la Verdad de Izquierda Democrática Pachacuti, y parece que no, pues. Confiaba en el Partido Social Cristiano que les iban a dar paso a esto. Ahí hay un asunto que alguna vez habrá que aclararlo. Y le hace bien al país. Pero lo último, he escuchado a algunos militantes, auxiliares, etcétera.
¿Cómo es que ahora el presidente Lasso va a confiar en Pachacuti, que pueda servir, en el buen sentido de la palabra, como un aliado de gobernabilidad para los proyectos que va a presentar? ¿Cómo es posible confiar en Pachacuti? Y yo pregunto, ¿y quién les ha dicho o de qué manera nos van a convencer que el correísmo iba a ser una herramienta de gobernabilidad en favor de lo que se propone el gobierno del presidente Lasso? ¿En serio les creen? No, pero ¿en serio? ¿O es que el punto era la presidencia de la Asamblea? Eso primero, eso segundo, eso tercero y eso por sobre todas las cosas. No, no es así. No debería ser así. Que a lo mejor el señor Correa, cuando se presenta cual arcángel, sentado y sereno, no sé con qué tipo de abastecimiento para poderse serenar, ¿no? Y dice que, y habla de la gobernabilidad, y dice que el señor Lasso pues no es como Lenin, y que él cree que es una buena persona, 14 años de ataque de mañana, tarde y noche, endilgándole algo que lo tomaron como una especie de cantaleta de mañana, tarde y noche. Atentaron contra la vida de él y de su esposa en el Estadio Olímpico Atahualpa, y de pronto han descubierto, ahora que gana la presidencia de la República, y que quieren ellos, con ese presidente, con el presidente que supuestamente apoyaba el señor Lasso, me refiero al señor Kronfle, conseguir la Comisión de la Verdad para que vaya a analizar el tema de las sentencias, pero no para analizarlas, para aplaudirlas, no pues, para intentar pulverizarlas, y si no lo consiguen, para ir al entorno regional y mundial a decir que la Comisión de la Verdad dice que la sentencia es irrita, que la sentencia es ilegal, que no hay pruebas, porque ellos nunca dicen que son inocentes. Esto lo voy a repetir hasta la saciedad. Ojalá algún día digan, yo soy inocente. Si tienen el valor, háganlo. Señoras y señores. Editorial. Solo una soga. Usted conoce la historia de aquel que era acusado de abigeato y se defendía. ¿Por qué? Yo solo agarré una soga. Los acusadores refutaban, la soga estaba enlazada a un caballo y este era el líder de la manada, quería llevarse la manada. En la vida real se multiplican los casos. Puede haber maniobras intencionadas para pasar de agache, reales intenciones, y que éstas se ejecuten, y la ingenuidad cierta o aparente de otros que no suponen o que se nieguen a admitir lo que podría pasar. Hasta en lo íntimo, te invito a mi suite en la playa para nada más entrar al mar y tomarnos unos tragos. ¿Será? La condición de los del Correato en la Asamblea de que no haya persecución judicial, instrumentación de justicia o judicialización de la política, lawfare como debe ser, para ellos es sobre lo decidido o actuado por ellos en los 14 años del Correato, a fin de volverse intocables, persiguiendo tachar los informes de la Contraloría, los pronunciamientos de la Fiscalía del Estado y fallos judiciales ya firmes, así como procesos de trámite para investigación y sanción. ¿Cuál es la vía que propone? Una comisión de la verdad, pero no interna de la Asamblea, que no pasaría de cruces de frases y de imputaciones, una multiplicación de excitaciones singulares y nada más, sino una comisión internacional de la verdad, con personajes internacionales como el abogado de Julian Assange, Baltasar Garzón, quien asesoró la reforma judicial del Correato para tomarse el aparataje de justicia del Ecuador, y otros que más que abogados son políticos, con montajes internacionales de publicidad. El primer objetivo, descalificar lo actuado por la justicia en el Ecuador e intimidar a autoridades de control, fiscalía y jueces. Y el segundo, con esa descalificación, presionar a la Sala de lo Penal de la Corte Nacional para que por la vía de recurso extraordinario de revisión declare inocente a Correa y a otros.
Otro hecho que aparentemente se pasmó, el imposible indulto a Glass. La asesoría jurídica de la presidencia le hizo suscribir al presidente Moreno una reforma a la normativa del indulto, por la cual habría indulto por enfermedad crónica, presión alta, diabetes u otra. Rumora a voces que era para favorecer al ex vicepresidente con certificado de la severa hipertensión. La denuncia pública llevó a revocar la reforma. Fuera de Glass, era una barbaridad la reforma por lo genérico del concepto de enfermedad crónica, que podría extenderse a un muy elevado porcentaje de los privados de libertad de todo nivel de peligrosidad. Correa, el 16 de mayo del 2017, 7 días antes de terminar su presidencia, otorgó indulto a Antonio Puñay, ejecutivo de COFIEC, responsable subalterno del crédito que se le impuso dar a Gestión Dussac en el enlace de la argolla para poder y el que pretendió armar del dinero electrónico en un engranaje del propio Correato. El Ecuador requiere gobernabilidad sustentada en legitimidad y transparencia y calidad de vida de los ecuatorianos. Para eso, eligió presidente a Guillermo Lasso con una votación no ideológica de derecha en la segunda vuelta. Sin indulto y sin comisión de la verdad. Lo que sucedió en la Asamblea Nacional no es nada nuevo. Desde el inicio de la República, actos llenos de bochorno al interior de la legislatura envilecieron la política. Los ecuatorianos que hemos soportado las inauguraciones parlamentarias a partir de la transición democrática, somos testigos de cómo en ellas se ha producido lo inverosímil. Se ha unido el agua y el aceite en vergonzosos clavijazos y pactos de la regalada gana gracias a la gestión de los patriarcas de la componenda, especialistas en tostar granizo y bajo la mirada del hombre del maletín que aún se pasea por el hemiciclo saltando entre las curules. UNES es la primera fuerza política de la Asamblea Nacional, tiene en su bloque 47 legisladores e incluye a la asambleísta nacional más votada Pierina Correa, quien dirigió la sesión inaugural. La segunda fuerza parlamentaria es Pachacutic, con un bloque de 27 asambleístas. 18 asambleístas tiene el Partido Social Cristiano, al igual que la Izquierda Democrática. Creo cuenta con 12. 2 asambleístas se declararon independientes. Quizá la tarifa de independientes es más alta. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que en la sesión inaugural se elige con mayoría absoluta al presidente y a 2 vicepresidentes de esa función. Por lo tanto, son necesarios 70 votos para el efecto. La conformación de la Asamblea Nacional, en la que ninguno de los bloques alcanzó ese número de voluntades, se hizo necesario llegar a acuerdos para la designación de autoridades. Esa es la esencia del Parlamento: tomar acuerdos que deben darse por los intereses de la patria. Pero eso no es así. Nunca fue así. En un primer intento por designar al presidente de la Asamblea, se suponía que la alianza natural entre el Partido Social Cristiano y Creo lo lograría, pero el partido de gobierno negó con el voto de sus legisladores la designación del candidato social cristiano, lo que tuvo como corolario el rompimiento de la alianza que llevó a Lasso a la presidencia de la República y dejó a la luz el pacto social cristiano con la izquierda curuchupa. Se presentaron 2 mociones nuevas que tampoco tuvieron respaldo, y luego de un largo receso, los asambleístas se dieron la oportunidad de negociar un acuerdo. Lo que debió ser un entendimiento inicial cuajó con la designación de Guadalupe Llori como presidenta de la función legislativa. Siempre la sombra del hombre del maletín queda en duda por el voto de los independientes. La lectura que nos dan quienes les designamos como nuestros representantes es que los votos ya no serán a favor de un indulto edulcorado con el nombre de gobernabilidad que pretendían los socialcristianos y los del crimen internacional organizado. En esta elección se vio, como siempre, la presencia de mezquinos intereses que pretendían el indulto para los delincuentes sentenciados que se hacen llamar perseguidos políticos y que además querían instalar una comisión de la verdad. El camino de la gobernabilidad que se propuso en este espacio, un acuerdo Creo Pachacutic Socialdemócratas, se ha dado.
todos en contra del crimen internacional organizado. Definitivamente la estrategia de Creo fue brillante. Se sacó de una sola jugada a sus enemigos y a sus amigos, amigos de sus enemigos, con pie derecho, sin indulto y sin comisión de la verdad. Patricio Aro, Sembrando Ideales. Las defunciones en exceso. Un día normal en el Ecuador solían morir 216 personas, pero ya no vivimos en un mundo normal. El 21 de abril de este año, por ejemplo, hubo 504 defunciones, es decir, hubo 288 defunciones en exceso. Aunque eso no significa que esas 288 personas murieron por COVID, es muy probable que una altísima proporción de esas defunciones hayan sido por culpa de esta horrible pandemia. Este cálculo casi macabro se lo puede hacer porque el Registro Civil viene publicando con notable transparencia todos los días actualizaciones de las defunciones en el país. Así, a esta fecha ya se puede tener una idea bastante certera de cómo cerró el mes de abril. Por cierto, hay información mucho más reciente, pero todavía puede sufrir revisiones significativas. Si se suma las defunciones en exceso en el Ecuador desde marzo de 2020 hasta abril de 2021, se llega a una triste cifra de 53.000. Es decir, ese fue el número en el que las muertes en el país con esos 14 meses superaron lo que hubiera tenido normalmente. Si se compara esas muertes con la población del Ecuador, resulta que han habido algo más de 300 muertes por cada 100.000 habitantes. Las defunciones en exceso han venido a nuestro país en 3 olas. La primera ola fue entre marzo y mayo de 2020, que afectó la costa sur, y en especial horror a la ciudad de Guayaquil y a la provincia de Santa Elena. La segunda ola entre junio y septiembre de 2020 afectó al resto del país, y en especial a la Sierra Norte. Actualmente estamos en una tercera ola que arrancó hacia fines de diciembre de pasado año. Esta ola está afectando a todo el Ecuador y aunque parece que está amainando un poco, sigue siendo un tema aterrador. Algo que queda claro que solo ver el dato con el que se inició este artículo trata de medir el efecto de la pandemia en base de las defunciones en exceso y tiene sus ventajas y desventajas. La desventaja es que por su naturaleza es una estimación y por lo tanto solo una aproximación de lo ocurrido. La ventaja es que en un país en el que no se hace suficientes test COVID, la cifra de defunciones probadas puede subestimar la realidad. Hasta hace poco los datos del Ecuador parecían especialmente malos en comparación con el resto del mundo, pero estimaciones recientes nos harían pensar que desgraciadamente hay muchos países que están peor que nosotros. En la revista The Economist acaba de publicar estimaciones de muertes en exceso para más de 200 países y territorios y resulta que habrían muchos con los cuales la pandemia ha sido todavía más cruel, sobre todo con nuestro vecino Perú, México, Rusia y ciertas zonas de África y Asia. Lo más aterrador de este estudio es el cálculo del número total de defunciones por la pandemia a nivel mundial, 10.200.000. Vicente Albornoz, El Comercio. En 8 días, un artículo de Hernán Pérez Loce, publicado en el diario El Universo. En 8 días todo el mundo se habrá olvidado del pacto con el correísmo. En 8 días nadie hablará del tema. Seguro que pronto habrá otro asunto del que hablar, algún escándalo por allí que entretenga a la gente. Seguramente esta debió ser la música de fondo que se repetían unos a otros para tranquilizarse y armarse de valor ante la decisión que estaban por tomar: canjear la impunidad de Correa y su mafia por un puñado de votos en la Asamblea. Y no es de extrañarse, en parte porque es una visión que no dista de la realidad. La sociedad del espectáculo en la que vivimos y que fuera tan bien retratada por Guy Debord en 1967 ha ido enflaqueciendo nuestra memoria colectiva hasta convertirnos en simples marionetas de escándalos que suceden unos a otros, una sociedad donde el ser ha ido cediendo al tener y este al parecer. Pero quienes creyeron que la especie de amnistía moral que iba a recibir Correa pronto iba a ser olvidada, se equivocaron.
no cayeron en cuenta de que para todo hay límites, límites cuya transgresión conlleva enormes e irreparables consecuencias históricas. Esos límites y esas consecuencias no siempre las tienen claras los expertos y gurús en técnicas de campañas electorales que luego se convierten en asesores políticos. ¿Cómo se les ocurrió pensar que en 8 días íbamos a olvidar la destrucción que causó Correa al Ecuador? ¿Acaso en 8 días íbamos a olvidar que el suyo fue el régimen más corrupto que ha tenido el Ecuador desde que es república? Su violencia contra las mujeres, contra los empresarios, contra los líderes sociales, contra los periodistas, su persecución enfermiza contra todo aquel que pensara diferente, su vulgaridad, su prepotencia, su corrupción, su doble moral, ¿las íbamos a olvidar en 8 días? ¿Puede olvidarse en 8 días su responsabilidad en haber permitido que el Ecuador se convierta en tierra fértil de narcotraficantes y sicarios, en haber fomentado una clase de nuevos ricos que hicieron crecer sus fortunas a base de sus relaciones con el Estado y no por su trabajo honesto? Durante esa década y más, el país perdió una oportunidad histórica de salir de su postración y pobreza. Se desperdiciaron unos 200.000 millones de dólares entre robo y despilfarro, entre demagogia y estupideces. El Ecuador no volverá a tener una situación de bonanza como la que tuvimos. El creer que todo esto iba a ser olvidado en 8 días es no haber comprendido el terrible daño que le causó al Ecuador el discurso de odio y revanchismo de Correa. Pero estos gurús de la comunicación y estrategas de campaña no contaron con otras 2 cosas. No contaron con la textura ética del presidente Guillermo Lasso, ni con los cambios que han ocurrido en la sociedad ecuatoriana durante los últimos años. Una sociedad que se ha fortalecido precisamente bajo la tiranía correísta. El Ecuador de los años 90, los años del pacto de la regalada gana y del dueño del país manejando la justicia desde una hamaca en el Cortijo, no es el mismo Ecuador de hoy. Los pactos para elegir a las dignidades legislativas no siempre han asegurado gobernabilidad, pero lo que no se tejen con delincuentes solo llevan al fracaso político y el naufragio ético. Los líderes que no son capaces de percibir los cambios en las sociedades que pretenden guiar terminan indefectiblemente echados en la cuneta de la historia. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.